sino en uno de los pasillos de la Asamblea Legislativa del Castillo Sur específicamente. Hoy el agua nos sorprende y hemos estado, Jennifer, hablando de distintos temas que integran el proyecto de reforma fiscal. Hoy el tema en realidad era sobre la canasta básica y el impuesto al valor agregado. Y hemos invitado siempre a figuras de las dos partes. Hasta ahora nos está acompañando por parte de la representación de gobierno, digámoslo así, que defiende la iniciativa, y ahora veíamos una información que tiene que ver con que se rechazó una moción para eliminar la condonación de lo que son intereses y multas para los deudores morosos, tanto con tributación como con otras instituciones como el IFAM, y también el INDER y el IMAS. Ese fue un tema que abordamos ayer y hoy vamos a abordar este otro. Tengo solo la presencia de una de las partes y nos acompaña, y es importante decirles que nos está acompañando don Carlos Vargas. Él es director de tributación directa, y nos acompaña también don Oscar Fonseca, que es el director de estadísticas fiscales, ¿verdad? Él es de estadísticas fiscales, porque la idea es iniciar estos debates con las dos partes, el análisis y las críticas, igualmente la defensa que hay del proyecto. Bueno, vamos a iniciar con la parte de gobierno, porque doña Sofía Guillén, que iba a venir hoy, economista, se está reportando con una situación de salud, e igualmente estamos a la espera del representante, en este caso, de la Universidad de Costa Rica, que es Víctor Garro. Él es el director de posgrado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Él estaría llegando próximamente porque han hecho algunas observaciones al tema. Pero bueno, les decía que la información que vamos a ver a continuación tiene que ver con algo que aconteció ayer en la Asamblea Legislativa, y era una moción que se presentó para que se sacara el punto que está relacionado con la condonación o perdón para los intereses y también las multas a los deudores morosos en torno a con tributación, y también con estas instituciones que citaba, como son el IFAM, el INDER y el IMAS. Vamos a ver a continuación y a escuchar esa información. La eliminación de la amnistía tributaria creó una importante discusión en el plenario legislativo la mañana de este martes. La moción fue propuesta por el diputado José María Villalta y la votación quedó 26 a 27, siendo esta rechazada. El problema se presentó antes de la votación de esta moción, pues la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, le permitió a su jefe de fracción, Víctor Morales, hablar por el fondo de la misma, esta con el objetivo de persuadir a los demás legisladores de votarla en contra. Esto generó molestia en el resto de las bancadas, pues durante las sesiones no se les ha permitido dirigirse a sus demás compañeros con este fin. No solo con el favorecimiento suyo, sino ahí sí que los defensores de esta amnistía tributaria nos expliquen y le expliquen al pueblo de Costa Rica por qué es tan importante beneficiar a los deudores del INDER o los deudores del IFAM. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Cuál es ese gato encerrado? Esos son temas que tenemos que discutir aquí. Y se le da a la fracción de gobierno una prioridad, y a otras fracciones que no son la de gobierno no se les da la prioridad. Lo que está haciendo es que se está afectando la posibilidad de ese gran acuerdo aquí en la Asamblea Legislativa. Donde el Partido de Acción Ciudadana habló por el fondo para oponerse a una moción de otro compañero de otra fracción, y usted se lo permitió. Hasta el final le dijo, no está hablando por el fondo, por la forma, sino por el fondo, pero ya le había terminado el tiempo. Por su parte, Hidalgo aceptó su error y pidió las disculpas del caso. Intentaré que definitivamente no se repita. Cuando alguien hace la solicitud por el orden, a veces es difícil conocer el contenido. En este caso tienen ustedes toda la razón, así que acepto la llamada de atención por el orden en esta ocasión, y en esta moción también le he dado la palabra a una persona de la Unidad, uno del Partido Unidad Integración Nacional y 5 del Partido Restauración. Durante la mañana de este martes, los diputados lograron analizar 30 mociones más durante su tercera sesión.
Bien, esa es la información que estábamos viendo y escuchando a través de 13 Costa Rica Televisión y la 101.5 FM Costa Rica Radio. Y decíamos que nos encontramos con una de las partes, con quienes defienden el impuesto de valor agregado en el tema de la canasta, y también bueno, y nos acompaña por supuesto don Carlos Vargas, que es director de tributación, reiteramos, y Óscar Fonseca, que es director de estadísticas fiscales, el hombre de las cifras, también de los detalles. No es que don Carlos no lo sea, pero es de más detalle. Bueno, ¿cómo defender? Usted ha escuchado, don Carlos, una argumentación interesante. Seguimos a la espera, doña Sofía Guillén nos va a acompañar como contraparte, decíamos, y voy a recordar, estamos a la espera de don Víctor Garro, director de posgrado en Administración Pública de la UCR, que bueno, han hecho observaciones al tema de la canasta, y en particular el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica ha dicho que ese impuesto, digámoslo así, de ese gravamen del 1%, sí afectaría sobre todo a las clases más pobres, a los sectores más pobres de la población. ¿Es eso así? ¿Cómo lo conciben ustedes? ¿Qué impacto va a tener esto? ¿Y qué esperan? ¿Cuánto esperan recaudar también por el impuesto de valor agregado? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que deberíamos aprovechar la oportunidad para hablar un poquito más de la estructura del impuesto y entrar al tema de canasta básica. Yo les he estado dando a todos 2 minutos, siempre se me pasan un poquito, pero sé, no es el minuto de los debates electorales, pero sí lo estoy haciendo un poquito para que nos midamos bueno, respetemos esa parte, ¿no? Y sé que en economía 2 minutos más o menos es suficiente. Claro. Adelante, don Carlos Vargas. Yo sí creo que es importante poder comprender adecuadamente la estructura para poder entender cuál es el tratamiento que le estamos dando a los diferentes elementos que están en el proyecto. Entonces, el impuesto al valor agregado como un impuesto indirecto que tiene una serie de componentes que nos llevan primero a garantizar la neutralidad en las etapas productivas o en la producción de los bienes. ¿Y qué significa neutralidad? Que los insumos que yo adquiero grabados al impuesto, el impuesto que pago por esos insumos lo acredito para poder descontarlo del impuesto que cobro en la siguiente etapa. De manera que no cargo impuestos sobre impuestos. Eso es muy importante. Póngame un ejemplo. Vamos a ver, yo adquiero materia prima en 100 colones, pago 13 colones sobre ese insumo. Cuando yo vendo en 200 colones, el 13% sería ya pagué sobre el insumo, pero el producto yo lo trabajé, lo procesé y le generé un valor agregado. Correcto. Entonces, cuando cobro por el producto ya final, voy a cobrar, no sé, 220 colones, pensemos, ya con el impuesto incluido, el impuesto al valor agregado. Esos 13 que yo pagué por mis insumos, yo los descuento a la hora de hacer la liquidación y pagarle a Hacienda. Entonces, al final, lo que voy a enterarle a Hacienda no son los 20 colones, digamos, del impuesto, sino van a ser los 7 colones, que es la diferencia entre lo que yo cobré al que me está comprando y lo que yo pagué sobre mis insumos. De manera que el impuesto garantiza esa neutralidad. Y eso es importante porque entonces no se carga impuestos sobre impuestos. Le voy a pedir que lo agarre un poquitito más arriba, Aquí. Exactamente. Bien, usted me estaba dando esa explicación. Eso, ¿por qué, don Carlos Vargas, igual también don Óscar Fonseca? ¿Por qué? Bueno, eso es así porque la estructura del impuesto al valor agregado se sirve de la contraposición de intereses de las partes. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando yo adquiero un bien, yo tengo interés en que me den factura y que me documenten esa compra. Y quien vende, pues como le interesa vender, me va a entregar la factura por la venta de ese bien. Si yo exonero esa etapa productiva, esa parte de la producción, lo que hago es perder el trazo o la línea, ¿verdad?, de esa transacción económica, con lo cual el impuesto pierde potencia, pierde fuerza. Entonces, al valerse de esa contraposición de intereses y esa necesidad de documentación, lo que me garantiza es la trazabilidad y el autocontrol del impuesto. Bueno, ahora, volviendo al punto, ya está con nosotros, don Víctor Garro. Él es el director del posgrado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. La universidad, estábamos escuchando a don Carlos Vargas argumentar el tema
de la explicación de lo que va a significar el impuesto al valor agregado para efectos de... usted lo ilustraba para efectos de que no va a tener tanto impacto, ¿quiere decir usted? Claro, porque hoy actualmente, como tenemos un esquema de deducción de esos créditos bastante complejo, bastante alambicado, parte de esos impuestos que se están pagando en los insumos pasan al precio, porque el productor no se los puede acreditar. Entonces, en el fondo, las personas están pagando precios que llevan un componente importante de impuestos de ventas por dentro. Pero yo sentiría entonces que finalmente el producto sí lo va a pagar, es decir, me va a impactar a mí como consumidor. Ya hoy está impactado por esa deficiencia estructural que tiene el impuesto. Con la modificación, ese impuesto que se iba a los costos va a constituir un crédito, con lo cual el impuesto se va a cobrar solo y realmente sobre el valor agregado en cada etapa productiva. Eso nos garantiza que no haya distorsiones en los precios por temas impositivos. Bien, don Oscar, vamos a hacer, como tenemos dos frente a uno, porque nos falló una de las invitadas, vamos a tratar de mantener la réplica siempre cuando cada uno de los dos, en representación de la defensa del proyecto, hable. Vamos a ver cuál es la opinión de don Víctor Garro, director de posgrado de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica sobre este tema. Sí, buenos días. Les estoy dando 2 minutos en cada intervención. Muy bien. Básicamente, yo quisiera agregar a lo que dice ya don Carlos lo siguiente. Cuando se da el impuesto de valor agregado, en general, una de las críticas fuertes es el que es un impuesto de carácter regresivo. Sin embargo, en el actual proyecto... Expliquémosle a la gente qué es carácter regresivo. ¿Qué significa de carácter regresivo? Que proporcionalmente los que más ganan pagan proporcionalmente menos del impuesto. Sin embargo, lo que es importante anotar acá, porque a veces hay algunos razonamientos de carácter falaz o la gente empieza a dar algunos comentarios que están distorsionados y que hay que necesariamente revisar lo que se está aprobando para analizarlos exactamente. Por ejemplo, nosotros somos una economía relativamente pequeña, hay algunos productos donde se están comercializando, donde no existe esa trazabilidad, donde hay algunos esquemas de carácter oligopólico, en el sentido de que son pocos los pequeños, los productores que ofrecen este tipo de bienes. Cuando se genera la trazabilidad, yo adicionalmente a lo que ya don Carlos ha señalado, quiero agregar de que esa trazabilidad le permitiría a Hacienda ir detrás de algunos generadores de renta que hoy día no están claramente definidos, que no están pagando y que no están definidos, pero que adicionalmente generan distorsiones, porque no es solamente la distorsión del impuesto, que ya don Carlos ha señalado, sino que usan su poder de mercado para tener un beneficio mayor a lo que realmente se tiene. Por ejemplo, el sector del gas es un oligopolio. O en el caso del arroz y así sucesivamente, el azúcar y así lo podríamos ver. Entonces, claro. O sea, que pocas empresas imponen el precio. Claro, entonces la gente ahora tiene el temor del impuesto. Pero bueno, es que también hay un poder de carácter oligopólico que influye en los precios. En la medida en que se da la mayor trazabilidad y es posible dar un mayor seguimiento por parte de Hacienda, se empieza a evidenciar esos poderes oligopólicos que de alguna manera podrían ser regulados. En este momento no son regulados porque no se tiene muchas veces la claridad suficiente, no se conoce bien esa trazabilidad. Entonces, el impuesto, si bien es cierto, va a cargar el precio, hay que recordar que el impuesto se distribuye entre el consumidor y el productor. Y en realidad va a depender mucho de cómo sean las curvas de demanda y oferta, el cómo eso tenga incidencia en cada uno de los actores. Entonces no es cierto que el impuesto lo termine pagando el consumidor, tampoco es cierto que lo termine pagando el productor, se distribuye de acuerdo al comportamiento de las curvas. Entonces esa aclaración me parece importante porque se genera malestar de parte de la ciudadanía a veces cuando no se logra comprender esto. Ok. Vamos a ir por partes, porque yo sé que las explicaciones son complejas y uno se pone a preguntar, se hacen más complejas. Pero vamos a ver, cuando aquí se habla, y se ha hablado muchísimo, del término de trazabilidad, me gustaría, tal vez para que intervenga ahora don Oscar Fonseca, director de estadística, ¿a qué se refieren? Igualmente, usted, don Víctor, porque ese es el elemento por el cual defienden que se cobre
ese adicional, ¿verdad?, que se va a cobrar en el impuesto al valor agregado, esa transformación que vamos a tener, dice, bueno, es que logramos mayor trazabilidad, y escuchamos a los diputados hablar de la trazabilidad para arriba y para abajo, pero ¿qué significa trazabilidad? ¿Cómo lo definiría usted? ¿Y cuál es la ventaja que puede tener una consumidora como yo, si van a comprar, que voy a pagar un 1% más, en que se genere más trazabilidad, ese término que no comprendemos? Bueno, buenos días. Buenos días. Don Oscar Fonseca de Estadística. La trazabilidad, como hemos visto, sí ha sido un tema muy recurrente y de hecho es algo que ha estado impulsando mucho el Ministerio, pero más de lo que usted pueda recibir por tener la trazabilidad es lo que va a generar en el efecto en las arcas públicas por medio de mecanismos como el renta, que se van a poder recaudar más, porque usted ahora eso vendría a traer para abajo lo que serían los montos de evasión que generan las empresas. Entonces ya el gobierno no tendría la necesidad tanto de cargar sobre los hogares lo que usted me quiere decir es que ¿cómo se va a lograr? Tal vez vamos a ver, ¿cómo se va a lograr? De manera muy sencilla, ubicar mediante el cobro del impuesto al valor agregado, es decir, digamos, lograr que más evasores sigan evadiendo. Lo que sucede ahorita es que, o sea, quienes no pagan impuestos sigan evadiendo impuestos. ¿Cómo lo vamos a lograr a través de la canasta? Por ejemplo, ahorita existen varios sectores que utilizan muchos bienes de la canasta básica para producir, y eso les puede facilitar algunos portillos para que puedan esconder ya sea ganancias, y de esta manera no reportan las ganancias en renta. Entonces, en el momento en que se da la trazabilidad, cada una de las partes de la cadena de producción tiene un mayor control sobre Hacienda, porque nosotros obtenemos los datos de esos montos que se van transando a través de la cadena de valor, y lo que pasa es que cuando hay un producto que está exento, esa cadena se pierde. Y cuando se pierde, eso le quita herramientas a Hacienda para que pueda hacer otros tipos de controles fiscales, por ejemplo en renta, que al final lo que hace es que haya algunos sectores que tengan mayores capacidades de poder hacer ilusión o cualquier otro tipo de incumplimiento tributario. Don Carlos Vargas quería intervenir, pero vamos a escuchar un momentito a don Víctor Garro, de posgrado de la Universidad de Costa Rica. Tomándole la última explicación de Oscar, es como si yo fuera un productor de tortillas y Oscar sea el agricultor que siembra las tortillas. Entonces yo llego, hago mi declaración, pero no aparece dónde fue que yo compré el maíz. La trazabilidad me permite a mí identificar a Oscar como productor que me está vendiendo. ¿Por qué? Porque Oscar aparece actualmente en el sistema como si no existiera. Entonces, como yo tengo que declarar el impuesto, yo necesariamente tengo que identificar dónde tomar mis cosas. Claro, el valor agregado. Entonces, de pronto, ese que nos van a cobrar de un 1% más. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, entonces ya Hacienda queda con un instrumento. Pero yo la veo no solamente la utilidad de la trazabilidad desde el punto de vista fiscal, que eso es muy importante y que es necesario, sino también que nos permite conocer mejor los mercados donde existen estructuras no competitivas y que podría dar pie a otro tipo de intervenciones para regular las ganancias de las personas que están en esos mercados, que se aprovechan de que son pocos productores y que eso les da poder sobre el consumidor. Eso es algo que realmente la gente que se opone al proyecto no está considerando, y yo lo veo ganancioso, lo veo desde ese punto de vista, porque hoy día, a pesar de que, como señalaba, que somos una economía pequeña, existe una serie de mercados donde el conocimiento es muy reducido y ese poder uno sabe que existe, sin embargo no se hace evidente. Con este aspecto de la trazabilidad podríamos hacer evidentes esas cadenas de valor y por lo tanto tratar de procurar otras intervenciones, ya no tanto por el lado fiscal, sino por el tanto de la economía, por el MAKE, por ejemplo, que podrían permitir regular esas ganancias, y ese beneficio lo recibiríamos toda la población. Entonces, lo que ustedes me están diciendo con el proyecto es que permite ese 1% que ahora vamos a pagar de más en los productos de la canasta, va a permitirle a Hacienda ubicar a ese productor de maíz que antes tal vez no aparecía declarando, ahora sí lo va a permitir. ¿Pero por qué lo va a permitir, don Carlos Vargas?
Bueno, un poco tributación. Un poco complementando lo que decía Oscar y lo que decía don Víctor. Porque él va a declarar... Se acuerda que al inicio yo hablaba de la contraposición de intereses y de la necesidad de documentación de las transacciones. Entonces, cuando se emiten las facturas, y acordémonos que ahora estamos con factura electrónica. Entonces, cuando se emiten las facturas, la factura va a viajar a Hacienda, nosotros la vamos a tener en tiempo real prácticamente, y lo que contribuye es a formalizar sectores económicos que hoy están en la informalidad. ¿Por qué? Porque si yo necesito esa documentación, pues yo le voy a comprar a alguien que me va a respaldar la compra mía, porque es el respaldo de los gastos y de los créditos que yo voy a poder darme posteriormente en la cadena. Entonces, al construir o al tener ese incentivo a la formalidad, lo que hago es ir construyendo etapas productivas, ¿verdad? A partir de esa herramienta. Porque ya va a tener que declarar. Claro, y eso me permite a su vez controlar en espejo el impuesto sobre la renta. Eso desde el punto de vista fiscal, sin contar pues todos los beneficios que han señalado don Víctor en materia de análisis económico. Bueno, ustedes lo están enfocando. ¿Cuánto generaría ese cobro del IVA es decir, del cual no estamos no está convencida mucha parte de la población, dice, porque yo voy a tener que pagar 1% más, ¿verdad? Pero bueno, ustedes están apuntando un elemento muy interesante que va a ubicar a evasores. Lo que pasa es que, sobre todo que estaban en la informalidad, ¿cuánto se espera generar a través del IVA que contribuya a ese hueco fiscal o ese déficit fiscal que tenemos, que es bastante elevado? ¿Cuánto esperan recaudar a través? Y que, por supuesto, este es el impuesto más directo, o sea, es que ahí no hay forma de, ¿verdad? Esa es la crítica que le hacen. Bueno, aquí no hay forma de, pues casi que de evadirlo, ¿verdad? Es el más directo. Sí. ¿Qué dice don Oscar Fonseca de estadística del Ministerio de Hacienda? Según las últimas estimaciones, estaba dando alrededor de 0,09% de puntos del PIB. 0,09, esos son casi que 300 mil millones. No, 30 mil millones de 30 mil millones. De colones, sí. Pero eso, 0,09, perdón. Eso puede parecer un número muy alto, pero lo que pasa es que dentro de los consumos de los hogares hay una buena parte que está destinada para el consumo de bienes de la canasta tributaria, y por algo tienen un tratamiento especial. Y lo que sucede es que la base imponible de eso, que es el gasto total de los hogares, es alrededor de 3 billones de colones. Entonces, realmente esos 30 mil en comparación a lo que es todo el gasto de lo que sería la canasta tributaria, es muy poco. De hecho, por ahí va que es alrededor del 1%. Y por eso es que en las redes sociales, por ejemplo, han habido algunas publicaciones donde se emite que si uno gasta 100 mil colones al mes en productos de la canasta tributaria, al final el aumento va a ser de alrededor de 1.000 colones, y eso siempre que compre esos bienes en el sector formal. Entonces, por eso es que, aunque parece que es un monto muy alto, realmente es una fracción muy pequeña lo que realmente se consume de todos los bienes de la canasta. Y lo que sucede también es que los deciles, las personas de más ingreso, para decirlo más, tal vez que se explique mejor, más sencillo, sí. También consumen esos productos y también se están viendo beneficiados. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de las exoneraciones y que hay mucha exoneración está en eso. Entonces, lo que estamos tratando es de tratar de capturar a las personas que también consumen esos bienes, tratar de capturarlos, tratar de obtener parte del consumo y que se pueda distribuir de esta manera mejor el pago del impuesto dependiendo de los ingresos. Y al mismo tiempo, ya en el mismo proyecto vienen transitorios donde dicen que se va a dar un tratamiento especial a las personas de más bajos ingresos para poder compensar ese impacto que tendría, por ejemplo, en pobreza. Eso le iba a decir. La Universidad de Costa Rica, el Instituto de Investigaciones Económicas, dijo que esta canasta, este impuesto, iba a afectar sobre todo a los sectores más empobrecidos del país. ¿Por qué argumentan ello? Bueno, básicamente, don Víctor Garro, básicamente eso se hace por el análisis en términos del poder adquisitivo de los deciles más bajos, pero como señalaba, de la gente que tiene menor ingreso. Entonces recordemos que, por ejemplo, si yo me muevo en los primeros 2 deciles, en el 20% de la gente más pobre, en promedio esta gente lo que dispone es de 1.200 colones diarios para poder atender sus necesidades de alimentación, necesidades de seguridad social, vestido, transporte, etc. 1.200 colones diarios. Entonces, claro, el peso de estos recursos es significativo para este sector, pero recuerden que hay 2 elementos que uno debe considerar. Primero,
que el 10%, no, para ver, el 13% del ingreso familiar promedio de este país se da a través de subsidios, o sea, se hace una evolución. Pero ya Óscar nos señalaba, y eso es importante tenerlo porque mucha gente dice, es que no está en el proyecto. No, no está en el proyecto, está en los transitorios. Entonces es importante rescatar esa parte. Ahora yo ya ni me acuerdo qué número de transitorio era, porque... 21. Sí, porque estaba tratando si era recordar el 12, pero es que mi dislexia no me... No importa porque eso la gente no nos... Pero lo cierto del caso es que hay un método que se va a utilizar para hacer esa devolución. Ahora, también yo quería rescatar una idea. Ahora vamos a explicar ese método para hacer esa evolución, porque eso va a generar... Eso lo vamos a dejar con la gente de tributación, pero nada más quería aprovechar, porque, vea, la gente habla de la informalidad, y es cierto, cuando nosotros estamos hablando de la informalidad, generalmente evocamos en nuestra mente la gente que está fuera del sistema formal, y pensamos en la gente, qué sé yo, los vendedores de mango, sí, exactamente. Pero atención, hay una parte, y eso es lo que tenemos que entender, hay una parte del sistema informal que no son exactamente esas gentes que están en los primeros quintiles o deciles de la distribución del ingreso, sino que hay una parte de la gente que también está en los mercados informales que sí tiene poder para afectar. Por ejemplo, piense en los productores de maíz que le estábamos señalando, o la gente que tiene, qué sé yo, cultivos de papas, etcétera, que comercia, que no necesariamente factura, que muchas veces, a veces, ni siquiera hacen transacciones bancarias importantes, y eso existe en todo el país. Y eso ni siquiera lo están contribuyendo, ni lo estamos determinando. ¿Por qué? Porque si no se factura, no se registra. Y eso, y usted lo puede ver cuando usted visita ciertas zonas rurales, que yo paso, por ejemplo, cuando bajo de Rancho Redondo a Cartago, y entonces yo me pregunto, ¿y esas casas? A ver, porque no son casas exactamente. Pero usted considera que esas personas tal vez no están reportando, pero probablemente sí lo están haciendo. Y a ver, si uno hace algún análisis de comunidades, en algunas comunidades, esos pequeños a veces aparecen como pequeños productores y tienen los beneficios. Y sin embargo, pues uno que ha crecido en las zonas rurales sabe que estas personas tienen poder económico. Lo que pasa es que el sistema no les registra. Lo que todavía no entiendo, eso lo entiendo, pero lo que todavía no comprendo es por qué es que se afirma que es decir, le escuché en algún momento a la economista Sofía Guillén decir, esto va a afectar más a los sectores más empobrecidos porque finalmente para ellos representa mucho más lo que destinan diariamente al pago de la canasta que lo que destine una persona con mayor recursos económicos. Claro. Entonces, esa es la argumentación que he escuchado, que no se puede comparar y por eso el impacto va a ser mayor en los sectores pobres. No sé quién quiere contestarme eso. Nada más era para señalar esto. Sí. Vea, más o menos el costo de una canasta podrían ser 200 colones sobre 1.200. Claro, eso es casi la sexta parte y eso parece muy, muy grande. Pero eso porque no se está considerando el transitorio 21. Si nosotros empezamos a considerar el transitorio 21, que es el mecanismo de devolución, pues ahí hay una compensación y eso es importante que se entienda. Los efectos se dan, claro. Cuando va a pagar, o sea, la persona implica pagar el azúcar, el arroz, los frijoles, para una persona pobre es mayor. Hay mecanismos de devolución. Que ahora me hablan de eso. Sí, exactamente, que Óscar lo puede aclarar mejor. Ok, vamos a ver, pero yo sí quisiera esa explicación, o sea, don Carlos y don Óscar, bueno, y también don Víctor, porque me parece que coinciden más que difieren. Quisiera saber, quisiera tener la argumentación, es decir, eso decía este economista, cuando una persona sencilla va a comprar el arroz, los frijoles, las tortillas, el azúcar, no es mucho más lo que ya tiene que destinar de su salario o de sus ingresos para la canasta básica diariamente que lo que una persona rica, aunque la persona rica, y lo voy a decir así en términos muy sencillos porque si no nos damos a entender, porque la persona rica puede pagar, no sé, cuántas bolsas de azúcar y cuántas bolsas de frijoles, o hablemos de la carne o hablemos de los huevos, es decir, nunca es comparable el impacto en el presupuesto de una persona pobre que el impacto en el presupuesto de una persona rica, un impuesto del 1% en la canasta básica. Esa es como la argumentación más fuerte que un poco tiene también el Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR. Vamos a ver. Don Carlos Vargas, director de tributación. Yo lo que diría es lo siguiente. En primer lugar, el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto.
como un impuesto indirecto, grava indirectamente una capacidad económica que tienen las personas. Pero se paga ¿verdad? Sí, sí. Se cobra sí, sí. ahí. No, está bien, pero es un impuesto indirecto porque no me está gravando la capacidad económica en función de mis ingresos, ¿verdad? Correcto. Sino en función del valor de lo que yo estoy adquiriendo. Entonces estoy gravando en función de un patrón de consumo. Vamos partamos de eso. Ahora, cuando yo gravo, como es un impuesto indirecto, la teoría lo que dice es que en los impuestos indirectos tienen regresividad, por esa misma razón, porque no consideran la capacidad económica de quien adquiere. Sin embargo, cuando usted otorga una exoneración, esa exoneración es, bueno, vamos a ver, los criterios de otorgar exoneraciones son criterios políticos en función de ciertas consideraciones que tiene el legislador a efecto de mitigar un poco esa regresividad. Lo que pasa es que como es un impuesto indirecto, también la exoneración es indirecta. Entonces, cuando yo exonero, a pesar de que esté exonerando a personas cuyo objetivo, o sea, mi objetivo es, en este caso la canasta básica, es darle un beneficio a los de menor ingreso, le doy el beneficio a los que tienen más, que son los que consumen más, proporcionalmente. Entonces, estadísticamente, aquí a Oscar pues nos puede indicar más exactamente las cifras, las personas que de mayor ingreso, el 20% de la población que tiene mayor ingreso en el país, se llevan más de 5 veces más del beneficio del 20% más pobre. Entonces, vamos a ver, es más provechoso o es más beneficioso o se cumple mejor el objetivo si yo lo que trato es de compensar directamente a ese segmento de la población que me interesa pues proteger, a dar una exoneración general, porque las exoneraciones son generales. Yo no puedo distinguir entre la persona de menor ingreso y la persona de mayor ingreso, y si le compenso eso, pues el subsidio o el beneficio le va a llegar directamente y el impacto pues se va a mitigar. ¿Verdad? ¿Cómo, bueno, don Oscar Fonseca, de la Dirección de Estadística, cómo van a lograr ustedes, y también don Víctor, claro, cómo, que nos explica aquí de parte del Sistema de Estudios de Posgrado de la UCR en Administración Pública, cómo van a lograr ustedes ubicar a las personas, es decir, cuando la persona llega, le cobran el impuesto, es decir, cómo van a lograr ubicar ustedes a una persona de escasos recursos económicos, una persona pobre, que tiene un enorme impacto en la canasta en su salario, es decir, cómo van a lograr ustedes ubicar a esa persona y le van a reintegrar o devolver eso que pagó. Bueno, tal vez para añadirle al comentario de don Carlos, también algo que se debe valorar es que con este proyecto, nada más lo que es la parte de ventas, hicimos un estudio de cuánto aumentaba el costo de vida de cada una de las personas dependiendo del nivel de ingreso. Y de hecho el nivel de las personas de los niveles más bajos de ingresos tienen un aumento de costo de vida más bajo de lo que tendría una persona de los ingresos más altos. Pero representan más para el salario. Pero representan más del salario. Para su ingreso. Porque, como decía don Carlos, el impuesto de ventas ya en sí es un impuesto que al gravar el consumo, ya por sí mismo es regresivo. Y también lo que pasa es que en los deciles más bajos, las personas tienden a gastar más del ingreso que tienen. Entonces, cuando usted saca cuánto es ese gasto de impuestos sobre el ingreso, siempre va a dar un monto que es mayor. De hecho, por allá se argumentaba que iban a pagar como un 8%, pero el problema es que ya pagan alrededor casi que el 7%. Entonces, lo que tienen que ver es el aumento marginal que tendría la reforma. En cuanto a la devolución, aquí ya por ley hay el IMAS maneja un sistema que se llama el SINERV, que es el Sistema Nacional Único de Registro de Beneficiarios, creo, si no me equivoco. Y ellos lo que hacen es que con información de lo que es la caja y demás instituciones públicas y además el mismo esfuerzo que hacen ellos, casi que pueden tener un censo de todo el país. Y lo que se hace es que se ubican las personas que están en situación de vulnerabilidad, ya sea por el nivel de ingreso. Y entonces, ¿de acuerdo con qué ingreso? ¿Cuándo empezaría a pagárseles, a reintegrárseles, perdón? Si es el 20% de la población más pobre, creo que llega como a 100 y resto mil de colones de ingreso per cápita. El 10% creo que llega a 56.000. Si yo tengo un ingreso de 100.000 colones per cápita, a mí me reintegra. O un poquito menos, tal vez como unos 80.000. Tendría que ¿Y ver cuándo el y dato cómo exacto. me reintegra? Eso sería porque lo que hacemos es que nosotros
dependiendo de los niveles de consumo que hemos analizado, identificamos cuáles son los impuestos que pagan las personas que están en estas situaciones de vulnerabilidad. Entonces las podemos ubicar y les damos un impuesto promedio de lo que cada uno se devuelve, que es tal vez que las personas pueden tender a confundirse, que piensan que van a llegar con la factura y les van a devolver el impuesto. Pero de esta forma es más efectivo. También es más efectivo porque se integran los programas de transferencias que ya tiene integrado el IMAS. Y ya por sí el IMAS tiene la necesidad de hacer ese escaneo nacional e identificar a estos hogares por nosotros. Con eso que usted me está diciendo, don Óscar Fonseca, yo entendería, voy a tener esto, con eso que ustedes me están diciendo, eso significa que son los sectores muy pobres los que sí recibirían ese reintegro, pero no la clase media. No. Es que recordemos, de posgrado de la recordemos que en el primer quintil, que es lo que se está refiriendo Óscar, media baja y media. Estamos hablando de la gente que tiene los ingresos más bajos del país. Sí, entonces, estamos hablando de acuerdo a la encuesta de hogares del año pasado, estamos hablando de hogares que en promedio tienen 207,000 colones de ingreso familiar promedio. Esos son los que yo estoy diciendo que tienen 1.200 colones al día. Entonces ahí el peso relativo del impuesto, qué sé yo, 200 colones sobre 1.200 sí es muy importante. No llega a ser el 20, pero sí 17, 18%. Entonces, claro, a esos son los que hay que dar la devolución. Ahora, hay que recordar que de por sí, más o menos el 13% del ingreso familiar en Costa Rica es a través de transferencias. Entonces, de alguna manera, el sistema permite vincularse. Ejemplo? Bueno, es que lo que señalaba, entonces, por ejemplo, si yo estoy en ese sector, fui y compré arroz, maíz, frijoles, etcétera, los bienes, exactamente, pues ahí yo estoy facturando. De alguna manera, al estar yo registrado en las bases del IMAS, porque recibo esas transferencias, los beneficios, pues Hacienda puede hacer esa devolución. Pero lo que señala Óscar es muy claro, no es que yo voy a llegar con todas mis facturas de lo que he comprado y me van a devolver en eso, es en función a una parte promedio. Entonces, sí hay un mecanismo de compensación. Ese mecanismo de compensación lo que hace es combatir el efecto regresivo que tiene el impuesto. Que el estudio de la Universidad de Costa Rica no incluía ese efecto. No lo incorporó, no lo incorporó. Ahora, también un aspecto que es necesario comprender es que, ¿por qué es necesario este impuesto? Bueno, porque usted ya habla del hueco, o de la brecha, o el bache fiscal. ¿Qué ocurre si no se aprueba? Es que eso es lo importante. Yo le estoy diciendo, el 13% del ingreso promedio nacional viene de esas transferencias. Bueno, sencillamente, si no hay dinero, no hay transferencias. Entonces, la gente está preocupada de ese 1%. No hay programas sociales, es lo que entonces, lo que estoy diciendo es que la gente está preocupada por ese 1%, pero si no se da, no recibe el 13% es decir, de transferencia. Ok, yo se lo entiendo, pero imagínense ustedes, bueno, entonces, queda claro, tal vez, don Carlos, don Óscar y también don Víctor. Don Víctor, voy a reiterarlo porque eso me pidieron ayer, que por favor nuestros seguidores en las redes y todo, que reitere de los sectores, las instituciones que representan. Don Víctor Garro de la UCR de Administración, don Carlos Vargas, director de Tributación, y Óscar Fonseca, también de Tributación, en el aspecto de estadística. Eso significa que sí habría un peso enorme en todo el tema de la canasta sobre el ingreso de las clases medias del país. Sí. Yo no diría que un peso enorme. Pero importante. Va a haber un peso, o sea, va a haber un costo. Lo que pasa es que ese costo se va a compensar por vía de devolución, por una vía de una compensación para los sectores de menor ingreso, que son los que, como decía don Víctor, se benefician de todos los programas sociales del Estado. Sí, a ver, pongámoslo en claridad. Ese 1% del impuesto que le está pesando. Bueno, muy bien, eso es un sacrificio, pero si no es ese sacrificio, ¿qué ocurre? Que entonces no hay dinero para los programas sociales. ¿Y cuánto pesa el ingreso promedio en los ingresos de las personas? Un 13%. Entonces estoy contrastando un 13% que hoy día tengo gracias a los programas sociales frente al 1% adicional que tengo que pagar de impuestos. Del cual se esperan generar 30,000 millones de colones, es así. Alrededor, decía don Óscar Fonseca. Mi pregunta es, ¿qué tanto don Carlos Vargas, don Óscar Fonseca y don Víctor Garro de la UCR, don Carlos Vargas, director de Tributación, y don Óscar Fonseca también de Tributación, ¿qué tanto impacto va a tener esto en el consumo?
en la dinámica del consumo. Si la clase media va a continuar consumiendo igual, se llega a detener esa dinámica del consumo un poco, se traba la economía, como dicen economistas críticos a este tema. A ver, el consumo es altamente sensible a las expectativas. Entonces la gente tiene temor, tiene que adaptarse, pero lo cierto del caso es que eso está bien estudiado en economía. Nosotros como unidades de consumo tendemos a repetir nuestros patrones. Entonces, posiblemente en un primer momento la gente va a tender a consumir menos, pero cuando usted ya está acostumbrado a cierto tipo de patrón y observa que el efecto incremental no es tanto, se vuelven a restablecer los consumos. Posiblemente haya una caída por temas de expectativas al inicio, no sabría cuantificarlo en este momento, pero lo más probable es que cuando ya la gente haga las valoraciones, la gente siga consumiendo en forma similar. Ahora, yo lo que tal vez quisiera como llamar la atención, y por venir de la Escuela de Administración Pública, es que el tema de los ingresos fiscales no cierra el bache. El bache hay que cerrarlo también vía gastos. Y lo que está diciendo la escuela en el manifiesto que la Escuela de Administración Pública ha emitido es que hay que introducir elementos importantes en la gestión de los programas sociales, como es la gestión para resultados, que desde el 2000 deberíamos estarla implementando, pero que no lo hemos hecho a nivel de todas las instituciones. Y segundo, tenemos que orientar que los programas sociales tengan evaluaciones que muestren su efectividad, que se justifiquen, pero que también la evaluación sirva como un instrumento de mejora. Nada más para decirle, bueno, con ese ingreso tenemos 30.000 millones. Si se hubiese aplicado la ley Serrar que había propuesto Don Solís, tendríamos un ahorro solamente en el sector social, sin tocar un solo colón de transferencias, de 30.000 millones de colones. Okay. Si nosotros extendemos esa ley Serrar a otros sectores del gobierno, podríamos tener economías adicionales. Entonces, ¿por qué es importante el proyecto? Bueno, el proyecto es importante porque trata de contribuir a cerrar ese bache. Ok, tenemos que irnos prácticamente, pero mi pregunta es, ¿qué tanto, muy rápido, qué tanto va a afectar el consumo? Cualquiera de ustedes dos, don Carlos Vargas y don Oscar Fonseca. Nosotros hemos hecho también, dentro de los estudios que hacemos, hicimos un análisis de cuánto afectaría la canasta que se utiliza para calcular el índice de precios al consumidor, y nos está dando alrededor de 0,7%, que sería el efecto que tendría la reforma. Esto, y yo lo comento en a veces, recaudación, dice usted. No, en aumento de precios, en lo que sería, por decir algo, el impacto directo que tendría en inflación. Y yo comentando con varios colegas, yo he hecho el aporte de que esto puede ser un impacto muchísimo menor de lo que podría ser si eventualmente los efectos de que no se aprobara, por ejemplo, una reforma. Que ya tenemos lo de las... Pero usted sí cree que sí se va a detener un poco el consumo. ¿Qué piensa usted, don Carlos o don Oscar? Bueno, en este caso también lo que se está grabando en su mayoría son los servicios, y los servicios por principio los consumen más los sectores que tienen más ingresos. Entonces realmente ellos tendrían una capacidad de pago que podría que podría mantener. Obviamente sí puede haber hay muchos economistas que dicen que eso no va a ser así, que se va a trabar definitivamente la economía. Yo no diría que se va a trabar la economía, más bien el impuesto al valor agregado le va a dar dinamismo a la economía y le va a dar formalidad a la economía y nos va a permitir formalizar y regular muchas situaciones que hoy se dan. Pero aparte de eso, yo lo que creo es que cuando uno habla, cuando uno ve temas de consumo y ve elasticidades, hay productos que son elásticos y productos que son inelásticos, ¿verdad? Entonces hay productos básicos que la gente va a seguir consumiéndolos, ¿verdad? Independientemente de, si la variación en el precio no es significativa, y hay otros productos que lo que hace es sustituir. Pero como decía don Víctor, en realidad esto es como un efecto que se va a dar una vez, la economía se va a acomodar y el patrón de consumo va a continuar. Sí, exactamente, la gente se adapta. Tenemos que irnos, don Víctor, muchas gracias. Quiero decirles que invitamos también a la economista Sofía Guillén, para que ha sido una de las economistas que ha adversado este tema, pero ella no pudo presentarse hoy. Nos reportó
una situación de salud, porque hemos mantenido un formato de debate, pero en este caso no se pudo porque ella tuvo esos problemas de salud por los cuales no pudo presentarse esta mañana. Pero estamos muy agradecidos agradecida con don Carlos Vargas, director de tributación, con Oscar Fonseca, director de estadística también de tributación, y con don Víctor Garro, director de posgrado de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Regresamos al estudio principal con más información. Bien, muchas gracias por esta amplia información. Hemos llegado al final de la presente edición. Agradecemos muchísimo su compañía. A continuación, Promuévete. Hola, buenos días, bienvenidos a Promuévete Sinar Costa Rica Medios. Acá su servidora Claudia Barquero desde Global Fitness Tibás, junto con estas dos chicas listas para empezar un nuevo día. Como siempre, primero vamos a empezar calentando y luego unas sorpresas. Camino. Y me vuelvo. 1, 2, 3, me vuelvo. 1, 2, 3, me vuelvo. 1, 2, 3, con brazos. 1, 2, bajo. 1, 2, me vuelvo. Subo. 2, bajo. 1, 2, subo. 2, bajo. 1, 2, subo. Bajo. Y la última de frente. Quedo abajo, abro y cierro piernas. No importa la velocidad ni la coordinación. Simplemente movernos. Eso.